Hola muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a la clase de hoy de el valor absoluto y sus propiedades. Vamos a definir qué es el valor absoluto. El valor absoluto lo hemos definido como la distancia que hay desde el origen hasta el punto A. Gráficamente podemos interpretar 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos A como su valor. Estas dos rayitas representan el valor absoluto y me está diciendo que es la distancia que hay desde 0 hasta A. Entonces, esta distancia que va desde 0, o sea, que inicia en 0 y termina en A, le llamamos el valor absoluto de A. Y la distancia que hay hacia la izquierda desde 0 hasta menos A, que es el opuesto de A, entonces le llamamos el valor absoluto de menos A. Así podemos mirar que el número de unidades que hay de 0 hasta A son las mismas que hay de 0 hasta menos A. Por tanto, podemos nosotros ahora plantear y proponer las siguientes propiedades. Vamos a decir sea A, B, que pertenece a los números reales, entendiéndose a A y a B como número real. Entonces, primera propiedad. ¿Qué me dice la primera propiedad? Me dice valor absoluto de A es mayor o igual que 0. Esta propiedad me está garantizando que siempre la distancia que hay de 0 hasta A o de 0 hasta menos A es positiva. Por ejemplo, nosotros aquí hacemos el ejemplo, entonces tendríamos valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Siempre, miren que es un valor mayor que 0. Y si tomamos, valor absoluto de 5, también me va a dar 5, que es un valor mayor o igual que 0. Entonces tendríamos la primera, siempre que A sea un número real. Aquí estamos haciendo referencia de que A y B tienen que ser números reales. Segunda propiedad, me dice que el valor absoluto de A sobre B es igual al valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Y eso garantizando de que B tiene que ser un real distinto de 0. Ejemplo. Y nosotros hacemos el ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, valor absoluto de menos 1 medio. ¿A qué es igual el valor absoluto de menos 1 medio? Pues por esta propiedad tendríamos que sería el valor absoluto de menos 1 sobre el valor absoluto de 2. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 1? Por la primera propiedad es 1 y valor absoluto de 2 sería 2. Entonces aquí podemos ver que el valor absoluto de menos 1 medio es el real 1 medio. Como tercera propiedad tendría, si aquí es el cociente, ahora tenemos que dice el valor absoluto de A por B. Entonces esta propiedad me dice que este es el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos valor absoluto
de menos 3 por 2. ¿Y eso a qué sería igual? Al valor absoluto de menos 3 multiplicado por el valor absoluto de 2. ¿Y cuánto me da el valor absoluto de menos 3? Me da 3. Por el valor absoluto de 2 me da 2. ¿Y el producto me daría qué? 3 por 2 nos daría 6. Es así como el producto de menos 3 por 2, que también me da menos 6, al aplicar la propiedad, me da que eso es igual a 6. Bueno, vamos a la cuarta propiedad. Cuarta propiedad. Me dice valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Esta es la llamada desigualdad triangular. ¿Y por qué no es igual? Vamos a verlo a través de un ejemplo. Si yo que tengo aquí el valor absoluto de menos 3 más 7, dejemos aquí el interrogante, y aquí aplicando sería valor absoluto de menos 3 sumado con el valor absoluto de más 7, ¿qué me daría? Aquí, por ejemplo, esta operación aquí, menos 3 más 7, me da valor absoluto de más 4. Y aquí me daría un interrogante, valor absoluto de menos 3 sería 3, valor absoluto de más 7 me daría ¿qué? 7. Y nos damos aquí cuenta que el valor absoluto de más 4 es igual a 4. 3 más 7 me daría 10. Y esto hace ver que esta propiedad no es igual, sino que menor 4 menor que 10. Pero en algunos casos se presenta que la igualdad es igual. La quinta propiedad me dice que el valor absoluto de A es igual a la raíz cuadrada de A a la 2. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que siempre que tengo una raíz cuadrada donde el radicando es un cuadrado perfecto, esa raíz siempre me va a dar un resultado positivo, sin dejar a un lado que todas las raíces de índices pares me dan dos soluciones, una positiva y la otra negativa. Para nuestro caso, como es la raíz cuadrada de un cuadrado perfecto, tiene una raíz que siempre va a ser positiva y en este caso ya no va a tener la negativa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 4, yo diría que el 4 sería entonces la raíz cuadrada de 2 a la 2. Y por ser un cuadrado perfecto, podríamos decir de que este sería el valor absoluto de 2. Que también me daría si tomo la opción que negativa. O sea que en este caso voy a obtener que esta raíz de este cuadrado perfecto siempre va a ser ¿qué? Va a ser positiva.
sexta propiedad. Miren que todo lo que estamos trabajando aquí son números reales. No hay ningún tipo de expresiones o de términos que sean algebraicos. Entonces, la número 7. Bueno, ya en la número 7 ya cambian las formas. Ya cambian la forma. En este caso, ya nos vamos a dar cuenta que dentro de los valores absolutos no vamos a encontrar números reales, sino ya expresiones algebraicas. Entonces, la propiedad, por ejemplo, número 7, la 6, bueno, la 6 sería el valor absoluto de una potencia, es la potencia del valor absoluto. O sea que sería lo mismo tener el exponente dentro del valor absoluto o fuera del valor absoluto, para no darla por vista. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, si tengo menos 2 a la 3 en valor absoluto, diríamos que eso es lo mismo que el valor absoluto de menos 2 elevado a la, ¿qué? A la 3. Y esto me daría menos 2, que daría ¿cuánto? Valor absoluto sería 2 elevado a la 3, nos daría ¿qué? Nos daría 8. ¿Qué coincide? Coincide con nosotros decir aquí que esto es valor absoluto de menos 8, y al extraer el valor absoluto de menos 8 nos daría ¿qué? 8. Bueno, continuamos entonces con la propiedad número 7, pero ya la propiedad número 7 del valor absoluto toma la forma ax a la n más b igual a c, recordando que como el valor absoluto no puede ser negativo, hay que hacer la consideración de que el número tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, la séptima propiedad, que tiene que ver con ya ahora ecuaciones con valor absoluto. Ecuaciones con valor absoluto. La séptima propiedad tendríamos, por ejemplo, me dice que el valor absoluto de x igual a se da si y solo si se tiene que x es igual a o x es igual a menos a. Pero como ya lo dijimos, este a puede ser un real o una expresión algebraica. Por tanto, como no garantiza que sea positivo, debemos considerar que ese número a tiene que ser mayor o igual que 0. Hagamos un ejemplo de esta propiedad. Un ejemplo. Valor absoluto de 2x menos 3 igual a 1. Vamos a tomar un primer caso cuando el lado derecho de la igualdad tiene un número real. Pero ¿qué pasaría si también tenemos, a manera de otro ejemplo, una expresión donde ese 2x menos 3 le agreguemos al 1, sí, puede ser un x? O sea, aquí tenemos una expresión algebraica fuera del valor absoluto. Aquí tenemos una expresión que no es algebraica fuera del valor absoluto. Entonces vamos a responder los dos ejemplos de manera simultánea. Entonces, aquí por la primera propiedad tenemos dos casos. Porque podemos ver de que este número es mayor que 0. Entonces, como 1 es mayor que 0, tendríamos dos opciones. Una,
que 2x menos 3 sea igual a 1 o que 2x menos 3 sea igual a menos 1. Estamos aplicando esta primera parte de la propiedad debido a que A ya lo identificamos que es un número real mayor que 0. Pero fíjense que siempre al destruir el valor absoluto colocamos el número positivo y el opuesto de él. También podemos, en este segundo aspecto, podemos también decir que esto es menos, paréntesis, 2x menos 3 igual a 1, o sea que todo esto sea negativo me da 1, y después multiplico la expresión por menos 1 y voy a tener esta misma parte de aquí. Entonces solucionamos las dos expresiones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo del lado izquierdo a 2x, entonces yo digo 2x es igual a 1 más 3. ¿Por qué más 3? Porque el menos 3 pasa a la derecha con positivo. Ahora, 2x sería igual, entonces, 1 más 3 me daría 4. Luego despejo a x. Miren, el que está multiplicando la variable pasa siempre a dividir, que es 2, y 4 queda en el numerador. Aquí podemos simplificar 4 medios, que sería lo mismo que x igual a ¿qué? A 2. Y esta se convierte en una de las soluciones. ¿Cómo verificamos que ese número sea la solución? Reemplazándola en la expresión. Y miremos a ver. Si x vale 2, yo digo 2 por 2 me daría 4. 4 menos 3 me da 1. Y el valor absoluto de 1 me daría 1. O sea que puedo verificar que x igual a 2 es una solución de esta ecuación con valor absoluto. Ahora nos vamos a la segunda parte para encontrar la segunda solución. A ver si es posible. Entonces tengo aquí 2x es igual. Miren, el menos 1 está a la derecha, queda igual. El menos 3 pasa a la derecha como más 3. Entonces yo tengo aquí 2x es igual a menos 1 más 3 me daría 2. Luego x lo despejo. Este que está multiplicando a la variable pasa a dividir y este que está aquí sería 2. Entonces, ¿qué tengo? De que x es igual a 1 y se podría convertir x igual a 1 en una solución también. Vamos a verificar. 2 por 1 me daría 2. Menos 3 me daría menos 1. Que miren que es la condición para que esto me dé menos 1. Y su valor absoluto me daría ¿qué? Me daría 1. Entonces, veo que estos dos valores de la variable se ajustan a las condiciones de la ecuación. Entonces, la solución, que es un conjunto que tiene dos elementos, no es un intervalo, sino un conjunto con dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Bueno, escribámoslo de manera ordenada. El 1 y el otro es el 2. Miren que estoy utilizando llaves. Y estas serían los dos únicos elementos de la recta real que van a permitir que al sustituirse en la ecuación se satisfaga y sea verdadera la expresión. Eso es cuando el lado derecho de la igualdad, o puede estar del lado izquierdo, es un número real. Ahora nos vamos para el ejemplo donde la expresión que tenemos por fuera del valor absoluto ya no es un número real, sino una expresión algebraica. En este caso, 1 más x. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar la misma propiedad, porque miren que estamos en una propiedad de la igualdad, es una igualdad, pero con una condición de que hay que considerar que 1 más x sea mayor que 0, que sería el a mayor que 0. Entonces yo lo voy a colocar aquí al inicio. Voy a hacerlo en tres partes. Un primer caso
debo considerar que sea 1 más x mayor o igual que 0. Y si yo despejo a x de aquí, ¿qué voy a tener? Que aquí tengo los x mayores que mayores o iguales que menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el más 1 está a la derecha y lo paso al otro lado a restar la 0 y me daría menos 1. Ya sabemos que esta expresión son los valores, o sea, los valores que hacen que esto sea mayor que 0, o sea, que sea un número positivo. Todo esto tiene que ser positiva la expresión, y para que pueda ser positiva, este x tiene que tomar valores mayores que menos 1. O sea que los que estén a la izquierda de menos 1, si a mí me dan soluciones que estén a la izquierda de menos 1, eso quiere decir entonces que no es solución de la ecuación. Entonces, el segundo caso serían los dos aspectos que estábamos mencionando. Entonces, un segundo aspecto, cuando 2x menos 3 es igual, vamos a escribirlo aquí entre paréntesis, a 1 más x. Este es el caso cuando es positivo, o sea, es como si estuviéramos trabajando este primer caso aquí, cuando tomamos el valor positivo. Voy a resaltar el signo más aquí para que den a entender de que esta expresión es positiva. Y miren que estamos considerando, ya consideramos de que todo esto es mayor que 0. Entonces destruimos el paréntesis. 12x menos 3 igual, queda igual, 1 más x, que era lo que quería tratar de decirles al principio. Ahora hacemos las transposiciones de los términos. El más x pasa a la izquierda y tengo 2x menos x igual a 1, y el menos 3 pasa a la derecha con a más 3. Entonces 2x menos x me daría un x igual 1 más 3 me daría 4. Entonces ya aquí empiezo a tener una posible solución. No vamos a decir que una solución, sino una posible solución. Ahora, para nosotros verificar que esa sea una solución, entonces hay que verificar. ¿Dónde? Verificamos en la condición que ya dijimos, me está diciendo que 1 más x tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a reemplazar ese valor que tomamos allí para ver. Entonces nosotros tenemos 1 más el x toma el valor de 4, y 1 más 4 me da ¿qué? 5. Y como podemos ver, 5 es mayor o igual que 0. Por tanto, esta proposición es verdadera, y ahora sí podemos garantizar de que una de las soluciones es el 4. Ahora sí podemos decir de que el 4 sí se convierte en una de las soluciones. Ya tenemos la primera solución de esa ecuación. Si consideramos el tercer aspecto, me van a permitir seguir arriba. El tercer caso, ¿cuál es el tercer caso? Miren que ya hice. Cuando toma el valor positivo, aquí está. Y ahora me faltaría tomar cuando toma el valor negativo. O sea, en este caso, cuando 2x menos 3 es igual a menos 1 más x. Y tengo las tres condiciones de la propiedad. Primero, garantizar de que sea mayor o igual que 0, y aquí lo tenemos. Segundo, que se garantice que ese valor absoluto
asuma la expresión positiva. Y tercero, que lo que esté dentro del valor absoluto sea negativo, pero que garantice que el resultado sea mayor que 0. Entonces, desarrollamos aquí, miren que tengo un signo menos aquí, que es de mucho cuidado, lo cual debemos destruir. Entonces tenemos aquí 2x menos 3 es igual a menos por más, menos, menos por más, menos, y entonces tendríamos ya el paréntesis. Ahora hacemos lo que se viene trabajando. Despejamos a x, tenemos 2x más x, porque paso el menos x a la izquierda y queda más x, igual a menos 1. El menos 3 pasa ¿qué? A más 3. Luego desarrollamos, vamos acá a este otro lado, 2x más x me da 3x, igual menos 1 más 3 me daría 2. Y despejo a x, entonces el que está multiplicando la variable pasa a dividir y el otro queda en el numerador. Entonces tengo, será una solución. No podemos decir, esta es una posible solución ¿de quién? De esa ecuación, la cual debemos verificar. Ahora vamos a verificar para comprobar si el resultado de x 2/3 cumple o hace que se cumpla la primera condición, el primer caso que estamos diciendo de que tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a sustituir, ojo, vamos a verificar, verificamos, ¿en dónde? En esta expresión. Verificamos, vamos a escribirla, en que 1 más x tiene que ser mayor o igual que 0, porque ese número tiene que garantizarme de que esta expresión tiene que ser un número positivo o igual a 0. Entonces vamos a reemplazar el valor que encontramos. 1 más 2/3. Y esto me daría, le agregamos 1 al denominador, 1 por 3 me da 3, más 2 por 1 me da 2, recordando aquí las operaciones con racionales, y 1 por 3 me daría 3. Aquí me daría entonces 5/3. Y como vemos, 5/3 es mayor que 0. Por tanto, luego x igual a 2/3 es solución. Entonces, como ya verifiqué los dos valores de x y permiten que la expresión se satisfaga, o sea, que sea mayor que 0, entonces ahora sí escribimos la solución. ¿Cuál es la solución del sistema? ¿Cuál es esa solución? Solamente los números que satisfacen, que en este caso es 4 y en este caso el otro es 2/3, que fue el que encontramos. Entonces, en orden de menor a mayor, 2/3, que es un racional impropio, y el otro valor es 4. Llegado el caso que uno de los dos valores de x no me satisfaga la condición del mayor que, entonces podemos omitir ese valor y decir que no hace parte de la solución. Si los dos valores no me garantizan la condición del mayor que, entonces las dos no son soluciones y por tanto podríamos decir que la ecuación que estuviésemos trabajando en ese momento no tendría solución. Bueno, vamos a continuar con la propiedad número 8. ¿Qué nos dice la propiedad número 8? La propiedad número 8 me dice que el valor absoluto de A es igual, de X, perdón, es igual al valor absoluto de A si y solo si X toma
el valor de A o X toma el valor de menos A. Si comparamos la propiedad número 7 con la propiedad número 8, tienen una similitud. Pero ¿cuál es la diferencia? Que allá en la número 7, el valor de A no está dentro del valor absoluto. Y como no está dentro del valor absoluto, puede ser un real positivo o un real negativo. Mientras que esta ya me está garantizando que el lado derecho, o sea que en este caso que los resultados de los valores absolutos no van a ser ¿qué? No van a ser negativos, sino que siempre van a ser mayor que 0. Entonces por eso no vamos a utilizar la expresión que dice acá que A es mayor o igual que 0, porque ya sabemos que por la primera propiedad el valor absoluto de A es mayor que 0. Entonces aquí solamente tomamos los dos primeros casos, o sea, en este caso, en el ejemplo anterior sería el segundo y el tercero, para resolver la propiedad y el ejemplo análogo a esta situación. Por ejemplo, valor absoluto de 2x menos 1 igual valor absoluto de x más 3. Estoy tomando valores enteros para mejorar la explicación, pero si los números o los coeficientes fuesen racionales o decimales, pues usted utilice los procedimientos adecuados para resolver. Entonces aquí estamos aplicando la propiedad. Entonces, mire que las dos expresiones a ambos lados están dentro del valor absoluto. Entonces, para destruir esos dos valores absolutos aplicamos que uno sea negativo, que el otro sea positivo. Puedo tener la opción de que este sea positivo, este positivo, de que todo esto sea negativo, esto positivo. O puedo también tener la opción de que este sea positivo, este sea negativo, de que este sea positivo y de que este también sea positivo. Entonces, me gusta siempre tomar el lado derecho donde cambiar el signo. Entonces, tomamos los dos aspectos. Primer caso, voy a irme acá. Primer caso, 2x menos 1 es igual, tomar el valor positivo, o sea, x más 3, indicando que todo está en la misma expresión, pero sale positivo y no afecta. Y el segundo caso es que 2x menos 1 es igual a menos x más 3. No quiero que caigan en el error de escribir la expresión menos x más 3 porque ahí solamente el menos es para el x. Entonces, para evitar esas ambigüedades, debemos escribirlo dentro del paréntesis. Entonces, ahora sí resolvemos esas ecuaciones que ya están acostumbrados. Entonces, tenemos aquí 2x, paso el x que está a la derecha hacia la izquierda, me queda menos x, tengo a 3, el menos 1 pasa a la derecha como más 1. 2x menos x me da x. Y 3 más 1 me daría 4. Entonces aquí ya tengo una de las soluciones. Ya aquí no tengo necesidad de verificar como en la propiedad número 7 porque no tengo la condición del mayor que. Este valor que me está garantizando que si yo lo reemplazo aquí, por ejemplo, 2 por 4 me da 8 y 8 menos 1 me da 7 y valor absoluto de 7 es 7. Y si me voy de este lado, 4 más 3 me da 7 y el valor absoluto de 7 también es 7. Entonces veo que las dos expresiones son iguales cuando tomo el valor de 4. Me voy al lado derecho, o sea, al segundo caso. 2x menos 1 es igual a menos por más, menos x, menos por más, menos 3. O sea, el signo menos afecta a los dos términos o a todos los términos que están dentro del paréntesis. Entonces aquí tendría, ahora sí hago la agrupación, 2x, el menos x pasa a la izquierda, más x, menos 3, el menos 1 pasa a la derecha como más 1. Entonces,
2x más x me daría 3x igual, y menos 3 más 1 me daría menos 2. Luego x toma el valor de menos 2 tercios. También este valor se convierte en una de las soluciones de la ecuación que tengo allí. No hay necesidad de verificar para comprobar si el valor siempre va a ser positivo o no. Entonces, ¿cómo verificamos que eso se cumple? Pues mire aquí, podemos reemplazar x, vamos a verificarlo aquí rápidamente, 2x que toma el valor de menos 2 tercios menos 1, miremos acá, no sabemos si es igual, y aquí el valor absoluto de menos 2 tercios más 3, que es este. Resolvamos aquí, 2 por menos 2 me da menos 4 tercios, menos 1 es lo mismo, vamos para trabajar con el mismo denominador, puedo decir que es 3 tercios, no sabemos si es igual, y aquí tenemos menos 2 por 1 me da menos 2, más 3 por 3 me da 9, sobre 3 por 1 me daría 3. Menos 4 menos 3 me da el valor absoluto de menos 7 tercios, porque se suman los numeradores y se deja el denominador. Y aquí me da menos 2 más 9, me da 7 tercios. Y como ya estuvimos hablando de una de las propiedades del valor absoluto, entonces sabemos que el valor absoluto de menos 7 tercios es lo mismo que el valor de 7 tercios, que sabemos que es igual a ¿qué? A 7 tercios. O sea que cuando toma el valor de 4, satisface las condiciones de la igualdad del valor absoluto. Y cuando toma el valor de menos 2 tercios, también satisface las condiciones. Entonces, como conclusión, ¿cuál sería la solución? Serían los valores de menos 2 tercios y el 4. Y sigo aclarando, como son ecuaciones y son propiedades con ecuaciones, en ningún momento tenemos por qué mencionar la palabra intervalo. Siempre lo mencionamos cuando tenemos desigualdades. Continuando con las propiedades del valor absoluto, hemos acabado de definir cuáles son las propiedades de las ecuaciones del valor absoluto. Ahora vamos a cumplir o a tratar la propiedad número 9. Pero ya la propiedad número 9 tiene que ver con las inecuaciones. Les recuerdo que las inecuaciones, ¿qué contienen? Desigualdad. Y esas desigualdades ya las habíamos trabajado o ya se trabajaron cuando decimos menor que, menor igual, mayor que o el mayor o igual. Vamos a hacer la siguiente aclaración. Las condiciones para el menor son las mismas para el menor igual, salvo que los intervalos en esta ocasión serían abiertos y para los menores iguales serían cerrados. O sea que si la propiedad contiene el menor que, podemos aplicarla de igual manera para el menor igual y de manera análoga con la desigualdad mayor que. Entonces, la novena propiedad que nosotros tenemos, la propiedad número 9, ¿qué me dice? Que el valor absoluto de x es mayor que a si y solo si x es mayor que a, o que también lo podemos escribir con una pequeña v, o x es menor que menos a. Quiero aclarar, si aquí existe el signo mayor o igual, entonces aquí sería x mayor o igual que a o x
igual que menos A. Geométricamente, ¿qué significa esta propiedad? En el centro tenemos a 0, a la derecha tenemos el valor de A, y a la izquierda el valor de menos A. Entonces, ¿cuáles son los números reales cuya distancia del origen a esos números sea mayor a la distancia que hay de 0 hasta A? ¿Dónde estarían esos números? Estarían aquí. Por eso estamos diciendo que aquí estos son los X mayores que A. Son los que cumplen con esa condición. Pero también tenemos otra opción. Y es que también tenemos unos números negativos que están, ¿dónde? A la izquierda de menos A. O sea, todos los X que están aquí son menores que ¿quién? Que menos A. Y las distancias que hay desde estos números hasta el 0 son mayores a la distancia que hay desde A hasta el, o desde 0 hasta A. Y lo mismo pasa con las distancias que hay de los X que se encuentran a la derecha de A. Esa es la interpretación geométrica de esta propiedad. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si valor absoluto de 2x menos 3 es mayor, voy a utilizar el mayor igual para combinar aquí lo que les acabé de decir, es mayor o igual que 5. Miren que ya no es una ecuación, sino una desigualdad. Y como tiene una desigualdad, la llamamos entonces una inecuación con valor absoluto. Entonces nosotros para resolver esta con el mayor, vamos a hacer uso de la propiedad número 9, que es la que contiene el mayor que. Dentro de mí, dense en cuenta que las expresiones que tengo aquí son algebraicas. Entonces, como son algebraicas y es mayor, y el A es positivo, miren que el 5 es un número positivo, entonces pasamos a aplicar la propiedad. ¿Qué me dice este primer caso? 2x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 5. O sea, es la misma expresión quitándole los valores absolutos. Pero también hay que tomar la que se encuentra del lado derecho. Entonces, por eso decimos o, el segundo caso, que sería 2x menos 3 menor o igual que menos 5. Es así que al resolver, ya aquí no vamos a encontrar puntos en la recta, sino intervalos o intervalos, que son soluciones de ellos. Recuerden que el O, este O, significa la unión de conjuntos, porque esto va a dar un conjunto, esto va a dar un conjunto, y por lo tanto debo establecer la solución como una unión de las dos. Entonces aquí resuelvo estas desigualdades que son lineales de la siguiente manera. 12x es mayor o igual que 5, menos 3 pasa a la derecha aquí, a más 3. 12x es mayor o igual que 5 más 3, me daría 8. Despejando a x, x mayor o igual que 8, y el que está multiplicando a la variable pasa a dividir. Entonces yo tengo aquí que los x son mayores o iguales que 4. ¿Y de qué lado están esos números? Si miramos nosotros, si suponemos que esta es la recta y aquí está el 4, ¿de qué lado están? Miren, como ser mayor o igual sería cerrado en 4, y como son mayores, estarían del lado derecho de 4. Entonces, esta desigualdad me dice que una solución
sería cerrado en 4 hasta el más infinito, como primera solución de este lado. Segundo caso, resolvemos 2x menor o igual menos 5. ¿Qué hago con el menos 3? Lo paso a la derecha, que sería más 3, y luego tendría que 2x es menor o igual que menos 2. Despejamos a x y decimos que esto es menos 2 sobre 2. Está multiplicando. Simplificamos aquí, ya sabemos que eso es x menor o igual que menos 1. Entonces, si miramos aquí y tomamos aquí al menos 1 como referencia, ¿cuáles son los x menores o iguales que menos 1? Vendrían desde el menos infinito, son todos estos que están a la izquierda de menos 1. Pero como es menor o igual, sería entonces aquí cerrado. Entonces tendremos una segunda solución. ¿Cuál sería esa solución? Los números que van desde el menos infinito hasta el menos 1 que cerrado. Entonces tenemos las soluciones de la primera parte y de la segunda parte. ¿Qué debemos hacer con estas dos soluciones? ¿Hacer una qué? Hacer una unión de los dos conjuntos para ver si podemos simplificar la operación que nos están dando. Entonces vamos aquí a mostrar, a tomar aquí la regla. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces miremos a ver. Primera solución, cerrado en 4 hasta el más infinito. Para acá, hacia el más infinito. Y la otra solución iría desde menos infinito hasta el menos 1. Para acá. O sea que aquí podemos darnos cuenta que no podemos simplificar más la operación. Entonces la solución sería la solución 1 unido con la solución 2. ¿Y eso qué me daría? Lo mismo. O sea, el conjunto este, o sea, estos elementos que irían desde el menos infinito hasta el menos 1 cerrado, unidos con los elementos que van de 4 hasta el más infinito. Entonces ese sería un ejemplo correspondiente a la propiedad número 9. Nos vamos a la propiedad número 10. Propiedad número 10. La propiedad número 10 hace referencia a aquellos valores absolutos, o sea, a aquellas distancias que son menores que A. Geométricamente, ¿qué me está diciendo? Bueno, analíticamente sería por ejemplo, si aquí tengo al 0 y aquí tengo al A,
y aquí tengo al menos a. Me dice que voy a buscar todos aquellos x que las distancias sean, que la distancia que hay de 0 hasta a sea menor a las que hay de x. Entonces, miramos lo siguiente. La distancia de 0 a sería esta. Pero estas serían las distancias de 0 a. Pero todos estos x que tengo aquí, todos estos x aquí, tienen los x, ¿son qué? ¿Cómo son los x aquí? Menores que la distancia que hay a dónde. A. O sea, de aquí a aquí sería, o podemos decir así también. Entonces, todas estas distancias de aquí son menores a la distancia que hay de 0 hasta cualquier x que tome de aquí. Tiene una distancia menor a la de 0 a x a la que hay desde 0 hasta a. Y lo mismo pasaría a la izquierda. Si yo tomo un x de aquí, esa distancia es menor a la que hay desde 0 hasta menos a. Entonces miren qué me queda. Me queda un entorno o una región entre dos números, entre a y el opuesto. O sea, por eso es donde decimos esta propiedad. Las distancias menores que a son aquellas que existen entre menos a y su opuesto. O entre a y su opuesto, que es menos a. ¿Qué tenemos aquí? Una inecuación simultánea. Entonces, hagamos un ejemplo. Si hacemos un ejemplo, cuando decimos 2x menos 1 menor que un medio, vamos a cambiar el número con que se compara. Dense en cuenta que estoy comparándolo aquí en este caso con un real que ya yo sé que es positivo. Si hubiese sido una expresión, diríamos, algebraica, entonces debo considerar esa expresión mayor que 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto sería, por la propiedad, vamos a hacerla aquí, si solo si sería menos un medio, que es el opuesto de un medio, aquí está el opuesto de este número, el opuesto de un medio es menos un medio, menor que x. Pero ¿quién es el x acá? Toda esta expresión, que en este caso es 2x menos 1. Y aquí coloco ¿qué? Menos un medio. Tengo una desigualdad o una inecuación simultánea, la que voy a resolver de manera inmediata, o sea, haciendo los despejes de manera simultánea. Entonces, si yo tengo esta expresión, el menos 1 pasa a la derecha y pasa a la izquierda. Entonces yo tendría menos un medio, o sea, aquí viene el sí solo sí, menos un medio, el menos 1 pasa a más 1, menor que 2x, menor que un medio más 1. Miren que el menos 1 está pasando a positiva a la derecha, pero también a la izquierda. Entonces aquí tendríamos, desarrollamos esta expresión, agregamos un 1 al 1, menos 1 por 1 me daría menos 1, más 2 por 1 me daría 2, y 2 por 1 también me daría 2. Menor que 2x, menor, nuevamente acá, el lado derecho, 1 por 1 me da 1, más 1 por 2 me daría 2, sobre 2 por 1 me daría 2. Menos 1 más 2 me daría un medio, menor que 2x, menor
1 más 2 me daría 3 medios. Pero ¿qué pasa? Que la expresión aquí me dice que debe quedar el valor de x solo. Entonces, yo aquí quiero despejar este valor. ¿Cómo lo despejo? Poniendo a dividir a 1 medio con 2 y a 3 medios con 2. Pero también puedo hacerlo multiplicándolo por el denominador y también multiplicándolo por el denominador. O sea, aquí me quedaría 1/4 menor que x menor que 3 cuartos. Entonces, nos damos cuenta que me queda un intervalo que está acotado, que garantiza con el menor que. Entonces, ya puedo escribir la solución. ¿Cuál es la solución? Perdón, es un intervalo. Entonces, aquí tenemos abierto en 1/4 y cerrado en 3 cuartos. Y miren que es abierto porque es el menor que. Ahora, si mi desigualdad es menor o igual, todo cambiará o pasará, podrá ser que menor o igual, todo menor o igual. Y la solución sería la misma, pero ya con los extremos, utilizando corchetes que me van a definir que sí hacen parte de los extremos de la solución del cóncavo. Para terminar con las propiedades del valor absoluto, tenemos la propiedad número 11. ¿Qué me dice la propiedad número 11? Me dice que el valor absoluto de x es menor o igual que el valor absoluto de a. Aquí cuando ya tenemos el caso de dos valores absolutos a los extremos, o a ambos lados de la desigualdad, eso se cumpliría o me daría lo mismo que decir que es x al cuadrado menor o igual que a al cuadrado. O sea, que si yo tengo una desigualdad donde en ambos extremos tengo un valor absoluto, puedo eliminarlo elevando al cuadrado a ambos miembros. Y ya me tocaría es resolver las propiedades o aplicamos las definiciones del álgebra en cuanto a las potencias de binomio que se tengan. Por ejemplo, tenemos el valor absoluto de 2x menos 1 menor o igual que x, que el valor absoluto de x. Esa es una aplicación de la primera prueba. Estamos en una expresión o una inecuación que en ambos extremos tiene valor absoluto. En la propiedad número 10 y la propiedad número 9, dense en cuenta que uno de los extremos no tenía el valor absoluto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicamos esta definición. ¿Y qué me dice esta definición? Que esto se puede cumplir siempre que yo diga que 2x menos 1 lo eleva al cuadrado. Miren que destruyo el valor absoluto y pasa a ser 2x menos 1 todo elevado al cuadrado. Lo voy a encerrar entre paréntesis y eso me quedaría menor o igual y elevo al x también, que en este caso sería a x al cuadrado. ¿Cuándo puedo hacer esto? Cuando ambos extremos de la inecuación tienen un valor absoluto. Entonces, me vengo acá, voy a desarrollar el binomio. ¿Y qué vamos a aplicar aquí? A menos b al cuadrado. ¿Y qué dice a menos b al cuadrado? El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces esto lo vamos a aplicar aquí. Entonces, ¿cuál es el primer término? 2x al cuadrado
menos un 2 que siempre va a ser fijo, es fijo, el 2, menos 2 veces A y B, o sea, el primero por el segundo. En este caso el primero es 2x y el segundo es 1, más el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Esto lo pueden desarrollar ustedes de manera inmediata mentalmente. Menor o igual, y este valor que tengo aquí es un x que está elevado al cuadrado, un valor, un monomio, y lo elevo al cuadrado, o sea, me queda x al cuadrado. 4x cuadrado, perdón, 2x al cuadrado, 4x cuadrado, menos 2 por 2x, 4x, por 1, me daría ¿qué? 4x, más 1, y el x cuadrado lo paso para este lado, menos x cuadrado menor o igual que 0. Entonces ahora 4x cuadrado menos 1x cuadrado me quedaría 3x cuadrado menos 4x más 1 menor o igual que 0. Entonces ya miren que toda esta expresión la deduce o la dedujo por este lado. Esta expresión, recuerden que es una inecuación que es de tipo cuadrático, que la podemos resolver de dos formas: por el método analítico o por el método gráfico. ¿Cuál sugiero o cuál recomiendo? El método gráfico, pero para aplicar el método gráfico tendríamos entonces que aplicar ya sea factorización o la fórmula general. Recomendamos fórmula general. ¿Quién es aquí? ¿Quién es A? Es 3. ¿Quién es B? Menos 4. ¿Y quién es C? Es 1. Vamos a mirar a ver cómo es el discriminante. ¿Por qué debemos verificar primero el discriminante? Para ver si este trinomio que tengo aquí es complejo o real. Si es complejo, automáticamente decimos que el sistema no tiene, o perdón, que la inecuación no tiene solución. Y si son reales, las encontramos. Entonces, vamos a mirar el discriminante. Recuerden que es b cuadrado menos 4ac por fórmula general. ¿Quién es b? Sería aquí menos 4 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 3, por el valor de c, que es 1. Entonces tenemos menos b al cuadrado, menos 4 que es fijo, a que vale 3 y c que vale 1. ¿Cuánto daría aquí? Menos 4 al cuadrado siempre da positivo, 16. 4 por 3 me da 12. Y 1 por 1, 12. Entonces quedaría menos 12 y aquí me daría ¿qué? 4. Eso es mayor que 0. Entonces, como el valor es mayor que 0, entonces esta expresión sí tiene soluciones y las soluciones serían reales. Entonces ahora busquemos los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Con qué lo vamos a encontrar? Con la fórmula general. Entonces tenemos x es igual a, ya sabemos cuál es la fórmula general, menos b, o sea, menos 4. Menos 4, que es menos b, y b vale menos 4. Más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, pero como ya lo encontramos inicialmente, decimos que es 4, sobre 2 veces el valor de a, 2 veces a, o sea, 2 por 3. Entonces resolvemos, me van a permitir borrar acá al final, arriba, en la parte de arriba,
Y luego tendríamos que x es igual a menos por menos más 4 más o menos raíz cuadrada de 4 es 2 y 2 por 3 me daría 6. Entonces, tenemos dos puntos críticos. Punto crítico 1 y punto crítico 2. 4 más 2 sobre 6, también puede ser 4 menos 2 sobre 6, no importa el orden de los signos. Aquí me daría 6 sobre 6 y un punto crítico es el 1. Luego, para el x2 tendríamos 4 menos 2 sobre el valor que es 6 y eso me daría 2 sextos y por tanto tendría un ¿qué? Un tercio. Entonces tengo los dos puntos críticos que me permitirían utilizar ahora el método gráfico. Les recuerdo que el método gráfico consiste en una representación de los puntos críticos en la recta real. Entonces vamos aquí a ubicar la recta real. Vamos a indicar la recta real. La recta real 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Bueno, y podemos seguir hacia la izquierda y hacia la derecha. Represento el 1. Punto crítico el 1. Trazo una línea visual imaginaria. Voy a colocar x igual a 1. Y el otro valor es un tercio. ¿Qué es un tercio? Tomo la unidad como es positivo, tomo la unidad, la divido en 3 partes. ¿Cuánto debo tomar? Un solo pedacito. Entonces, aquí estaré ubicado el valor de x igual a un tercio. Entonces, con base en las definiciones, podemos decir que el último intervalo de la derecha, porque mire que hay 1, 2 y 3 regiones. 1, 2 y 3 regiones. O sea, la recta está segmentada en 3 partes. Primera región, segunda y tercera región. ¿Qué me indica la primera región? O sea, la última de la derecha. Me indica que estos son los números reales en las que nosotros al reemplazarlo en la inecuación permite de que los valores aquí sean siempre ¿qué? Mayores que 0. Y si son mayores que 0, entonces son ¿qué? Son positivos. Acostumbro a colocar uno solo, vamos a colocar dos en esa región. Pueden ser todos los que ustedes quieran. ¿Qué significa la segunda región? Voy de derecha a izquierda. ¿Qué significa la segunda región? Que tengo unos valores entre un tercio y 1, que cuando yo los sustituya en la inecuación, va a permitir de que esos valores sean ¿qué? Negativos, o sea que son números menores que 0. Y luego tenemos otra que es la expresión donde podemos
Luego, si nos vamos a la tercera región, o sea, la tercera parte, vemos que encontramos unos números que van desde el menos infinito hasta el 0. O perdón, hasta 1/3. Entonces, ¿qué son estos valores? Estos valores cuando se sustituyen en la inecuación permite que la expresión sea ¿qué? Tome valores positivos. Entonces, podríamos entonces ahora sí dar soluciones a la expresión que teníamos. Entonces, si mi expresión ax cuadrado más bx más c era mayor que 0, entonces, ¿qué tomamos? Los intervalos, ¿de dónde a dónde? O sea, la solución sería desde el menos infinito hasta 1/3, como es mayor que abierto. Si hubiese sido mayor o igual que 0, cerrado, o si es mayor o igual que 0, cerrado. Y es solo 1 con los valores abierto en 1 hasta el más infinito. Pero si mi expresión ax cuadrado más bx más c hubiese sido o es menor que 0, entonces tomamos ¿qué intervalo? El que va desde 1/3 abierto, hasta el 1 abierto. Entonces, muchachos, puedo dar o dejar a consideración, ustedes analizando las dos situaciones y mirando la expresión del ejemplo, la desigualdad, ustedes mirarán cuál de esas es la solución correspondiente. Bueno, espero que les haya facilitado esta explicación para que se hayan podido aprovechar de ese trabajo que tienen que realizar diariamente en el área de matemáticas. Gracias.